Si queremos entender cómo superar algo que es adictivo, el mejor lugar para comenzar es entender por qué es adictivo en primer lugar. En el caso de los videojuegos, esto significa comprender qué hace que jugar sea tan gratificante para el cerebro. Tal vez pienses que se debe a la dopamina. Jugamos, se libera dopamina y por eso es adictivo. Sin embargo, la realidad es más compleja. Estadísticamente, aunque drogas potentes como la cocaína o la metanfetamina estimulan el cerebro intensamente, solo una minoría desarrolla adicción. Esto demuestra que la dopamina por sí sola no basta para generar dependencia. Sin embargo, los videojuegos provocan adicción en un porcentaje mucho mayor de la población. La pregunta entonces es, ¿por qué? El propósito evolutivo de la diversión es prepararnos para la vida. Puedes observar a un gatito, un cachorro, e incluso a un niño pequeño. Todas las actividades divertidas en las que participan los entrenan para sobrevivir o tener éxito en el mundo real. Y si observamos cómo han evolucionado los videojuegos, nos damos cuenta de que hacen mucho más que simplemente estimularnos dopaminérgicamente. Los videojuegos ahora tienen comunidades, nos dan un sentido de identidad. Nuestros personajes se visten de cierta manera, tenemos cosméticos, podemos elegir el color del cabello, el color de los ojos. Lo importante es que, al observar la evolución de los videojuegos, encontramos aspectos comunitarios que refuerzan la identidad. Muchos juegos también buscan que superemos a otros, fomentando la competencia. De hecho, en videojuegos donde comienzan 100 jugadores y solo uno gana al final, existe un enorme pico de dopamina involucrado, pero esto también activa algo profundo en nuestra mente. La razón por la que los videojuegos son tan adictivos es porque tenemos necesidades psicológicas fundamentales que están vinculadas a partes del cerebro que los juegos satisfacen extremadamente bien. Para Gabor Mate, las adicciones definitivamente están vinculadas a intentos de satisfacer necesidades humanas profundas. Si pensamos en desarrollar una comunidad o tener un sentido de identidad, estos son objetivos importantes en la vida. El problema con los videojuegos es que el juego satisface esas necesidades de una manera más fácil que en la vida real. Es más fácil arreglar tu apariencia en un juego que en tu vida. Es más fácil hacer amigos en línea que esforzarte por conocer gente, lidiar con la ansiedad social, sentirte incómodo, no saber cuándo hablar o cuándo callarte. Los videojuegos nos dan una vía para activar todas las partes de nuestro cerebro que son importantes para tener éxito en el mundo real, pero lo hacen de una manera más sencilla dentro del juego. Y nuestro camino para superar la adicción a los videojuegos debe consistir en construir una vida en la que nuestras necesidades se cumplan en el mundo real. Una vez que nuestras necesidades están cubiertas en la vida real, la atracción hacia el videojuego empieza a disminuir drásticamente. Cuando me siento bien con mi apariencia en el espejo, ya no necesito pasar tanto tiempo personalizando a un personaje. Puedo hacerlo porque me gusta, pero ya no me dará una satisfacción psicológica profunda, más bien, se vuelve recreación. Puedo desarrollar relaciones en línea, pero no dependeré de ellas, porque tendré relaciones en el mundo real. Entonces, ¿cuáles son las necesidades psicológicas que los videojuegos activan? La primera es la sensación de autonomía. En la vida real, hacer lo que queremos es muy difícil. Tenemos que despertar a cierta hora, ir a trabajar o estudiar para un examen. En cambio, en los videojuegos, sí podemos decidir lo que hacemos. La segunda necesidad que los videojuegos satisfacen es la sensación de triunfo. Cada vez que enfrentamos algo difícil en la vida y logramos superarlo, obtenemos una oleada de dopamina y refuerzo. Los juegos demasiado fáciles resultan aburridos, los demasiado difíciles, los abandonamos. Lo que realmente buscamos son juegos desafiantes, duros, pero que podamos vencer al final. Los diseñadores ajustan la dificultad de manera estratégica. El juego está hecho para que ganes, pero engaña a tu cerebro haciéndote sentir que es difícil, y cuando lo logras, te sientes increíble. Además, activamos nuestro impulso competitivo. Hay aspectos de nuestro cerebro diseñados para ser sensibles a la pérdida, y cuando jugamos, activamos ese impulso. Superar a otros jugadores genera una sensación de logro y recompensa, reforzada por la liberación de dopamina. Pero el problema es que, a diferencia de estar entre los mejores de la clase en la escuela, ganar el primer lugar en una feria de ciencias, o recibir un ascenso altamente competitivo,
cuando ganamos en un videojuego realmente no tenemos mucho que mostrar. Así que, este impulso competitivo que en el mundo real nos lleva al éxito, en los videojuegos nos lleva a un montón de nada. Por eso los videojuegos te dan trofeos, te dan metas, te dan una sensación de progreso. Mientras juegas, piensas, bien, ahora logré esto, y también esto. Y eso es, idealmente, lo que queremos estar haciendo en la vida real. El problema es que lograr esto y esto en el mundo real es muchísimo más difícil que en un videojuego. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace que un videojuego sea tan atractivo? Para entenderlo, recordemos los elementos que hemos mencionado: autonomía, logro, identidad, comunidad, competitividad, progreso y regulación emocional. Si reflexionas sobre los tipos de juegos que te atraen, notarás que nuestras preferencias están influenciadas por rasgos de personalidad y motivaciones internas. Sin embargo, independientemente del juego que prefieras, la razón por la que te resulta tan atractivo es que activa una parte muy potente de tu cerebro. Si lo pones en perspectiva, tenemos una parte del cerebro profundamente diseñada para ser competitiva. Sin embargo, nuestro deseo de ser el número uno, si eliminamos los videojuegos de la ecuación, es precisamente lo que nos llevaría al mayor éxito en la vida. Pero aquí está el problema: los videojuegos canalizan las partes más fuertes de tu cerebro y las desvían hacia el juego. Así que, si vemos la trayectoria de nuestra vida, y tomamos esta parte tan potente de nuestro cerebro, ese, quiero ser el número uno, el juego toma esa fortaleza, la satisface de forma falsa dentro del videojuego y luego te priva de tu impulso motivacional más poderoso. Y esto es cierto, independientemente de qué parte del cerebro está activando el juego. Si por ejemplo, tu motivación principal en la vida es formar conexiones con otras personas, y caes en los juegos en línea, vas a formar un montón de conexiones allí. Pero eso puede llevarte a desarrollar ansiedad social, y aunque te sientas muy solo, esa soledad no te empujará a formar conexiones reales en la vida diaria, porque estarás desviando esa necesidad hacia el videojuego. Así que lo primero que tenemos que entender es que la misma razón por la que nos volvemos adictos es la misma cosa que puede ayudarnos a superar la adicción. Tenemos que tomar esa necesidad, sea cual sea, y canalizarla hacia el mundo real, porque ahí es donde vamos a recibir la retroalimentación más positiva y más motivación para involucrarnos con la realidad. Lo segundo que debemos comprender es que la dopamina es un recurso limitado. De hecho, esta hace tres cosas: nos da placer, nos da antojos, y nos da refuerzo conductual. Cada vez que nos despertamos por la mañana, nuestro cerebro está lleno de dopamina. Durante el descanso, las vesículas sinápticas en las neuronas se han recargado con dopamina, por lo que hay suficiente disponible para empezar el día. A partir de este momento, podemos realizar dos tipos de actividades: algunas de alta dopamina, como jugar un videojuego, y otras de baja dopamina, como estudiar. Pensemos en la dopamina como un limón lleno de jugo. Cuando está lleno, no hace falta apretarlo demasiado para obtener una buena cantidad. En cambio, cuando está casi vacío, hay que esforzarse mucho para sacar unas gotas. De manera similar, un videojuego es una actividad altamente dopaminérgica que consume gran parte de ese jugo, mientras que estudiar utiliza solo una pequeña cantidad. Si prestamos atención a nosotros mismos, notaremos que después de jugar videojuegos durante 4 horas al despertar, nos sentimos agotados, sin energía y sin ganas de hacer nada. Luego, al intentar estudiar, la tarea se percibe extremadamente difícil y agotadora, y al terminar, naturalmente no habrá motivación inmediata para volver a estudiar. Pero si lo haces al revés, estudiar durante las primeras 4 horas del día, te sentirás mucho mejor contigo mismo. Después, jugar videojuegos seguirá siendo divertido, pero no afectará tu motivación. Esto sucede porque, al despertar con el cerebro lleno de dopamina, cualquier actividad proporciona placer, un poco de deseo de repetirla y refuerzo conductual. Si, en cambio, juegas videojuegos a primera hora, vacías todo ese jugo de dopamina. Entonces, cuando te sientes a estudiar, no hay placer, ni motivación, ni refuerzo, y al día siguiente, probablemente no tendrás ganas de estudiar. Pero sí tendrás ganas de volver a los videojuegos, porque generan antojos, refuerzo y disfrute desde temprano. Por eso es tan importante aprovechar las primeras horas del día para hacer lo correcto.
Involucrarte en actividades significativas cuando tu cerebro todavía tiene mucha dopamina disponible. La idea clave aquí es que debemos involucrarnos en actividades saludables cuando nuestros circuitos dopaminérgicos están llenos, porque cuanto más participemos en ellas, mayor placer obtendremos. A continuación, es importante entender la relación entre la dopamina y la serotonina. La dopamina nos da sensación de placer y motivación, mientras que la serotonina contribuye a la calma y tranquilidad. En algunos contextos, niveles altos de dopamina pueden reducir la sensación de satisfacción duradera asociada a la serotonina, y viceversa. Para ilustrarlo, supongamos que paso 10 horas al día jugando videojuegos. Obtengo una gran liberación de dopamina, pero ¿cómo me siento al terminar? ¿Cómo me siento cuando despierto al día siguiente? Al final me siento terrible, culpable, pensando que realmente no debía haber hecho eso, que fue una enorme pérdida de tiempo. Claro, fue divertido, pero no me deja ninguna sensación de paz ni bienestar conmigo mismo. En cambio, si comienzo el día estudiando durante 10 horas, la experiencia es muy distinta. Al terminar, puedo darme una palmada en la espalda y pensar, hice muchísimo, me esforcé bastante, eso estuvo realmente increíble. Me siento muy bien conmigo mismo. De esta manera, podemos observar cómo estos dos neurotransmisores influyen de manera diferente en nuestro estado de ánimo. La dopamina genera placer momentáneo, mientras que la serotonina contribuye a una sensación más duradera de satisfacción y bienestar. Normalmente, quienes son adictos a sustancias como heroína, fentanilo e incluso marihuana nunca dicen, ¡qué manera tan maravillosa de pasar el día! Claro que lo disfrutan y reciben placer, pero con el tiempo esto no conduce a la paz ni a la satisfacción, de hecho, genera lo contrario, bajo estado de energía, ansiedad, culpa y abatimiento. Cuando nuestros niveles de serotonina están realmente bajos y el ánimo se encuentra por el suelo, tendemos a regular nuestras emociones buscando más dopamina. Por ejemplo, alguien podría volverse dependiente de actividades que generan recompensas rápidas, como ganar una partida difícil en un videojuego, o recibir un reconocimiento inmediato. Ese pequeño golpe de dopamina ayuda a mantener a raya el mal estado de ánimo, aunque sea temporal. Así que mientras más baja está mi serotonina, más dependiente me vuelvo de la dopamina para sentirme bien. Por otro lado, está la situación de quienes han alcanzado cierto equilibrio en su vida. Son personas que han trabajado en su desarrollo personal y profesional, cuentan con relaciones significativas y se sienten relativamente satisfechos con lo que han logrado. Cuando se tiene un bienestar básico y un sentido de gratitud, actividades que generan dopamina, como los videojuegos o recompensas inmediatas, pueden ser disfrutables, sin que se conviertan en una dependencia. Lo que queremos hacer es ser cuidadosos con involucrarnos demasiado en actividades dopaminérgicas, es decir, aquellas que generan placer inmediato, como los videojuegos o las redes sociales, que puedan reducir nuestros niveles de serotonina. Al mismo tiempo, cuanto más participemos en actividades que requieren esfuerzo, pero nos permiten sentirnos bien con nosotros mismos, mayores serán nuestros niveles de serotonina. Esto nos hace más resistentes a la atracción de las recompensas rápidas de los videojuegos. Entonces, pasemos a lo práctico. ¿Cómo superamos este tipo de adicción? Lo primero que queremos hacer es observar los juegos a los que solemos ser más adictos e identificar qué necesidad personal satisfacen. Hacernos preguntas como, ¿qué obtengo de ellos cuando juego? ¿Qué sensaciones me provocan? Después, es importante reconocer que justamente esas mismas cosas que nos atraen y nos hacen volver a los videojuegos son las que podemos aprovechar de manera positiva en la vida real. Gabor Mate dice lo siguiente: mi enfoque con un paciente suele comenzar así. Primero averiguo el porqué de su adicción, por ejemplo, ¿por qué juega? Descubrir qué papel cumple la adicción en la vida de esa persona es el primer paso. Luego, el segundo paso es preguntar, ¿cómo podemos empezar a darle eso mismo en el mundo real? Prácticamente, Mate les pide generar una lista de ideas que representen pequeños pasos para satisfacer esa carencia en la vida real. Cuando ya tienen entre 10 y 20 elementos, se escogen los 3 más útiles, uno para esta semana, otro para la siguiente, y el tercero para la próxima. Es importante no elegir solo uno, porque si no funciona, podrías volver a caer en el juego. Por eso se necesita un plan con 3 alternativas claras. También es crucial agendar esas acciones desde ahora,
No esperes a la próxima semana para probar la segunda. La clave está en poder satisfacer nuestras necesidades psicológicas en el mundo real. Lo siguiente que debemos hacer es evitar, durante la primera hora, o preferiblemente las primeras 4 horas del día, tocar un videojuego, ni siquiera por error. Es vital reconocer que cualquier actividad que realicemos durante esas primeras horas, cuando nuestros circuitos dopaminérgicos están llenos, será automáticamente reforzada. Por eso, cuando intentamos dejar de jugar justo al despertar, resulta tan difícil. Durante cientos de días hemos reforzado esa conducta en el momento en que nuestro cerebro está más receptivo. Lo que necesitamos hacer no es depender únicamente de la fuerza de voluntad para superar nuestra adicción a los videojuegos. Lo verdaderamente efectivo es participar en actividades que nos brinden una sensación de placer y recompensa antes de jugar. Puede que los resultados no se vean de inmediato, pero dedicar algunas horas de la mañana a cosas significativas, ya sea limpiar, ejercitarnos o salir a caminar, puede marcar una gran diferencia. De hecho, cuando luchamos contra hábitos que generan dependencia de la dopamina, como los videojuegos, una estrategia simple pero efectiva es incorporar caminatas o paseos diarios, una práctica que incluso filósofos como Nietzsche valoraban para aclarar la mente y mantener el equilibrio interno. Incluso cuando no tienes ganas de trabajar o de cumplir con tus obligaciones, salir a caminar o realizar una actividad que involucre cierto esfuerzo, aunque no sea divertida, puede ser muy beneficiosa. Debemos recordar lo siguiente: durante las primeras 1 a 4 horas de la mañana, cualquier actividad que realices recibe un refuerzo natural gracias a tus circuitos dopaminérgicos aún cargados. Incluso si la tarea no resulta especialmente placentera, experimentarás un sentido de logro que motivará tus acciones a lo largo del día siguiente. Por último, hablemos del valor de cambiar tu comunidad y tu entorno. Maté destaca que, según la psiquiatría de las adicciones, si mantienes el mismo entorno y las mismas amistades de siempre, será muy difícil lograr un cambio real en tu comportamiento. Por ejemplo, cuando se trabaja con pacientes alcohólicos, una de las cosas fundamentales que empiezan a hacer, y que resulta crítica para su éxito, no es solo reducir el consumo de alcohol o modificar la dopamina, lo que realmente tienen que cambiar es su entorno. Nuestro entorno envía señales constantes que pueden desencadenar antojos dentro de nosotros. Lo fundamental aquí es que, si un determinado entorno ha contribuido a una adicción, volver a poner a la persona en ese mismo entorno aumenta significativamente la probabilidad de recaída. Por eso, una parte importante de la psiquiatría de las adicciones no se limita a ir a la consulta y trabajar con el terapeuta, también implica reemplazar el bar por actividades que apoyen la recuperación, y salir de la casa, si ese es el lugar donde se termina consumiendo en exceso. Para quienes tienen dificultades con la adicción a los videojuegos, lo recomendable es encontrar algún tipo de comunidad o realizar cambios en el entorno que sean muy diferentes de lo que hacen normalmente. Por ejemplo, si alguien tiene problemas para controlar su juego en casa, salir a otro lugar puede ser muy útil. Estar en un entorno distinto, como una biblioteca, un café o un espacio de estudio, permite concentrarse en otras actividades durante varias horas y ayuda a romper el patrón de juego. Es importante recordar que habrá un proceso de abstinencia y de reconfiguración cerebral que puede durar entre 72 horas y hasta 1 o 2 semanas. Pasado este periodo, comenzarás a notar mejoras en tu autocontrol y en tu capacidad para involucrarte en otras actividades. Por eso, es fundamental analizar bien las influencias ambientales que te empujan a jugar y diseñar un entorno que favorezca hábitos más saludables. Siempre reflexiona y pregúntate, ¿qué factores de mi entorno y comunidad me impulsan a pensar en videojuegos? Muchas personas que luchan con la adicción a los videojuegos tienen cerebros muy potentes, altamente atraídos por desafíos, optimización o competitividad. Cuando esa energía se canaliza hacia actividades del mundo real, no solo se enriquece la vida diaria, sino que también se desarrollan habilidades y logros tangibles. La clave es identificar qué es lo que realmente te atrae o motiva dentro de los videojuegos y buscar formas de reproducir esos elementos en tu vida cotidiana. Incluso si no tienes oportunidades exactamente como en un juego, puedes adaptar los desafíos y objetivos a tu entorno. Te sorprenderá lo rápido que puedes notar cambios y recuperar el control sobre tu tiempo y tus hábitos. Como aprendemos de Gabor Maté, primero averigua qué necesidad satisface la adicción,
y luego encuentra formas de satisfacerla en la vida real.